Saludo a todos los que me siguen en este canal y como siempre yo le pido a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que se suscriban, den like y compartan para que estos videos lleguen a más personas. Como siempre, mi canal tratando acerca de Cuba y la realidad. Y hoy la realidad fundamental que traigo es que el régimen, la dictadura, está dando, como decimos nosotros, patadas de ahogado porque no hayan cómo limpiarse la cara con la cantidad de arbitrariedades y cosas que están ocurriendo en el país por su negligencia y quieren, como siempre ha sido los dictadores, tratando de echarle la culpa al que no la tiene. En este caso, dicen, destituyen a primera secretaria del PCC en Granma en medio del proceso penal contra médicos en Bayamo. Es decir, todo el mundo sabe qué pasó, porque bueno, ya incluso aquí tratamos acerca de eso, de qué pasó con los médicos en el hospital de Bayamo con el caso del motorista que murió, que llegó al hospital y tuvieron que operarlo y muere en la operación. En aquel caso dijimos que la causa fundamental de la muerte, independientemente que yo digo siempre, y no quiero ensuciar a estos médicos porque no creo que fue la situación, la falta de especialistas en los hospitales, pero además que los hospitales hoy por hoy en Cuba están abandonados, no hay con qué tratar un catarro, así que mucho menos con qué hacer una operación. Y está aquí, la otra situación es que ya las personas en Cuba han perdido el miedo y empiezan a declarar, y cuando empiezan a declarar se le empieza a enredar la lengua, como diría yo, a los periodistas de régimen que no hayan cómo taparle la falta. Y aquí tenemos a una de las protagonistas de los hechos el día de esa operación. Vamos a escucharla. Con toda su hemodinamia correcta. ¿Y qué me dice? No, tuvo un accidente. Ya él con miedo tiene que contar, tiene que explicar porque las cosas se van agravando. Dice, me caí de una moto, yo iba a más de 100 kilómetros por hora, que yo digo más de 100, pero él de repente me dijo 160, no recuerdo por el tiempo, pero él sí fue bien específico conmigo. Siento que algo me corre por dentro, le digo, no te preocupes que de esto vamos a salir. Entro con él para el salón y está el cirujano especialista ya esperando en el quirófano porque anestesiología tiene listo. Cuando llegamos al quirófano, mira, te cuento. No había aspiración, la aspiración no servía y no teníamos sonda vesical para ponerle. Paciente que se está quejando de que no puede orinar, hace un promedio de 5 horas o 5 y tanto, no puede orinar, fíjate. No hay Levin para ponerle, indispensable para la operación en la cavidad, porque íbamos directamente a buscar en el vaso, porque pensábamos que era una ruptura en un segundo tiempo. O sea, él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, eso lo sabemos todo. Él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, ¿me entiendes? Y entonces por eso es que él conserva la hemodinamia todo el tiempo. Conseguimos un Levin, la sutura no la buscó ningún familiar, todas las suturas que se le puso las puse yo, todas, dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada, en el hospital no hay cara, en el hospital no hay corazón, en el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada, porque yo no tengo palabras para describírtelo. Entonces apareció un Levin, el inadecuado, fue el que se le puso, dígase una sonda de aspiración, yo no sé qué cagalla, no me acuerdo, hace mucho. Apareció el doctor Zamora, que lo llamamos al concurso de la operación y la asistencia para que revisara, porque el parieto cólico izquierdo tenía un hematoma enorme. Ese hematoma enorme podía estar sugiriendo que tenía un hematoma retroperitoneal o que tenía alguna lesión en el riñón izquierdo, cosa que se confirma. Estaba estallado el riñón izquierdo. Y aquí el médico, con muy poco conocimiento que tenga,
ese médico sabe las funciones del riñón, que no es una, son varias las funciones del riñón. Entonces ya estábamos dejando desprovisto a un niño, dígase niño, 23 años, sin un riñón. Hicimos esplenectomía, estallado también el vaso. ¿Cuántas funciones tiene el vaso? El muchacho sin vaso también. Termina la operación, le pusimos el drenaje adecuado o inadecuado, el que teníamos en ese momento, porque nadie, repito, le importa. Pusimos aquello, hicimos síntesis de cavidad y el muchacho para la recuperación con los anestesiólogos esperando traslado a Lucía, a donde voy, que ellos nos están imputando a nosotros. Entre tantas cosas, porque cada quien tiene su cargo, yo voy a hablar del mío en específico. Cuando se reintervino el caso, antes de las 12 horas o 24 horas, estamos hablando de que el paciente se le contacta un desgarro gástrico antes de las 24 horas. Mira, esto es un paciente con un estómago grandísimo, cargado de alimento porque había desayunado. A la hora que lo operamos, él todavía tenía restos de alimento, obviamente, porque la síntesis, la degradación de este alimento aún no ha terminado. Para hacer la esplenectomía, tú te tienes que pegar a la curvatura mayor, anudando, ligando todos esos vasos cortos que nutren de manera compartida con el vaso. Bien, no quiero seguir con la terminología médica en definitiva. Vamos a salvar aquí en este caso los médicos. Los médicos están haciendo su trabajo. Pero eso es como que yo quiera echarle un bolseador con otro y a uno le amarre las manos y los pies y lo amarre en una esquina de ring para que el otro le pegue. Prácticamente es eso mismo. Porque los médicos se enfrentaron a un caso grave, como ellos dicen, con problemas de un riñón destrozado, el vaso destrozado y un chorro de incomodidades más, el hombre que estaba lleno, pero no es esa la situación. Es que ella explica muy claro que no tenían con qué hacer nada, no tenían, como ella dice, un levín. Le pusieron al que pudieron resolver, le encontraron adecuado o no adecuado, dice ella, para no decir que era el no adecuado. Que el hilo de sutura tuvo que ponerlo ella de su propiedad porque en el hospital no había. ¿Tú consideras que un hospital de esa categoría no tenga con qué dar punto? Además, decía que no tenían extractores. Bueno, que no tenían con qué trabajar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que hagan milagros los médicos? Entonces, se muere el paciente y, como ella dice, culpan a los médicos y le meten 2, 3 años, como si eso fuera un juego. Pero a lo que yo me quiero referir es que ¿dónde están esos que dicen que Cuba es una potencia médica? Ya incluso en esa misma provincia están haciendo una carta abierta para reclamarle al Ministerio de Salud Pública que lleven a los tribunales a todos los que se roban el dinero de las misiones médicas, porque no se cogen para salud pública, porque eso fue lo que dijeron, que iban a hacer misiones médicas, convertir médicos en esclavos, a trabajar como esclavos en el mundo entero para traer dinero para resolver el problema de la salud, y el dinero de las misiones médicas se pierde. Es decir, que como quieran ver, es un relajo, pero no hayan a quien condenar. Ahora, como los médicos se han quejado y esto se está revolviendo en todos los medios y saliendo por todos los lados, pues bueno, sustituyen a la secretaria del partido de la provincia a fin de decir que bueno, ella era muy buena, pero que su trabajo no fue el mejor, no fue satisfactorio. Entonces hay que trasladarla y mandarla para otro lugar. Seguimos con las noticias de esta porque realmente hay otro tema que quería hablar y es el caso de las condenas que aplican a los ciudadanos de forma indiscriminada. Este caso es una académica, una profesora llamada Alina Bárbara López, que fue capturada con un cartelito defendiendo la libertad de otro cubano y la llevaron a juicio. Y el juicio fue este martes pasado y fue condenada en Matanzas. Ahora, el hecho es que yo quiero traer aquí es que ella sube a sus redes de Facebook y declara
que en primera el enjuiciamiento es por gusto, porque ella no hizo ninguna violación de la ley, ni mucho menos, pero que el juicio era público y no dejaron entrar nada más que a 10 acompañantes. Y a los demás los persiguieron en la calle y muchos de ellos hoy están desaparecidos. A otros lo llevaron desde Matanzas y lo dejaron en La Habana custodiado y así sucesivamente. Es decir, que la dictadura no haya que hacerse porque la gente le va perdiendo el miedo y cada vez se le va revolviendo más y ya no hayan que hacerse con los cubanos porque los cubanos van perdiendo el miedo y van empujando a los dictadores y los dictadores se van dando cuenta que cada día tienen menos posibilidades. Lo que hace falta es un poco más de unión del pueblo. Porque el abandono de la dictadura contra el pueblo se está viendo y ya se dijo, ahora días estuve hablando aquí de los derrumbes y también apareció un nuevo derrumbe. En este caso, un derrumbe en San Lázaro, en La Habana, en la calle San Lázaro, en La Habana, donde no se apareció ningún dirigente político ni ningún medio de ningún tipo. Simple y llanamente los mismos ciudadanos estaban recogiendo los escombros sin ayuda de nadie. Es decir, que ya no le importa al régimen, a los dictadores, que se caigan los edificios, que se caigan. Lo único que les interesa a ellos es mantener el control político, construir empresas para que produzcan para ellos, no para el pueblo, como son los hoteles. Estas MIPYME que dicen que son del pueblo no son, son testaferros de los dirigentes que lo que hacen es recaudar dinero para ellos y del pueblo no se preocupa. Ahora, lo que hace falta es que el pueblo cree conciencia y diga que no aguanta más y empiece a tirarse a la calle y hacer denuncias y donde quiera ir a dar al partido municipal, ir al poder popular, a todos esos organismos, a darle una perreta enfrente. Porque si no hay corriente, la culpa es de ellos. Si no hay agua, la culpa es de ellos. Porque ¿quiénes son los que controlan todo? Bueno, si las empresas fueran privadas, podíamos irle a reclamar al dueño de la empresa. Pero aquí el dueño de la empresa es uno, el Partido Comunista y el Poder Popular. Entonces, ¿a quién hay que irle a reclamar? Hay que irle a hacer grandes protestas, pero todo el mundo en masa. En el pueblo que no haya corriente, bueno, vamos todos para el partido o para el Poder Popular, mucho cacharro, a sonar cacharro y a pedir libertad, porque el problema no es resolver hoy la corriente, ni que ponga un médico que lleven 4 medicinas a hospitales. El problema es la libertad, que mientras no seamos libres, Cuba no prosperará. Se mantendrán poniendo parchitos y creando consignas hoy, como vienen desde el 59, que cada vez que hay un movimiento crean una consigna, esfuerzo decisivo, somos continuidad, todo es para adelante, nadie para atrás, y así sucesivamente. Hace falta crear conciencia de que la única solución es la calle. Patria y vida, mis hermanos. Les pido, como siempre, que den like y compartan. Y nos vemos en el próximo video. Patria y vida.